que hemos llegado hasta este momento. Normalmente he escuchado varios pastores que están haciendo igual que nosotros y han tomado 70 semanas, 80 semanas. Pablo, ¿cuántas semanas hemos tomado casa? 52, like 70. Como 70 semanas para estudiar ¿Y cuánto han disfrutado el estudio del libro de los Hechos? Padre, que en este momento queremos que, Señor, que tú nos hables en esta noche, que de una manera especial, Señor, que, Padre, que tú reveles a nuestro corazón. Amén. Que terminamos con Hechos 28. Amén. Pero comenzamos con Hechos 29. Amén. Gracias porque nosotros somos Hechos 29. Aleluya. Gracias porque las señales que siguieron a los apóstoles que hemos estudiado, capítulo 29 inicia con nosotros, con su iglesia, con un gran mover del Espíritu Santo, porque haré una obra en vuestros días que si os contareis no lo creeréis. He aquí yo abro camino en medio del desierto para que puedas caminar. He aquí estoy haciendo algo nuevo. No te asombres, porque yo estoy en medio de mi pueblo abriendo camino, y verás y conocerás que yo soy Dios. Amén. Padre, te damos gracias en este día. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Vamos a comenzar con un recuento. La pastora, cuando la pastora dio el estudio, ella dio un recuento hasta el capítulo 12 y vamos a dar un recuento nosotros desde el 13 hasta el 28. Y no sé ustedes, pero para mí la semana pasada y la antepasada con el pastor, la enseñanza, a mí era como si fuera era como si fuera una espada que me penetraba. La semana pasada y la anterior, y yo creo que esto está bien, lo estamos viendo nosotros en la iglesia de Dios. Para mí fue algo revolucionario lo que como el pastor trajo la palabra y como el Señor, no estamos exaltando al pastor, exaltando al Dios que usó al pastor para traernos la palabra. Sale ahí completo. Okay. Entonces vamos a hacer, si quiero ponerlo completo mejor. Déjame ponerlo completo. Y yo creo que cuando vemos esto es muy interesante porque cuando vemos esto como que nos da una visión completa de estos capítulos que hemos estudiado durante este tiempo. Y muchos de los que están aquí han compartido estos capítulos. El libro de Hechos. En el primer video vimos que Lucas empieza el libro mostrándonos cómo el Jesús resucitado fue exaltado como el Rey del mundo. Él prometió enviar el Espíritu Santo como su presencia personal para empoderar a sus seguidores en su tarea de ir al mundo y ser testigos de las buenas nuevas de su reino, hasta que un día Él regrese. Y así empezó el movimiento en Jerusalén, cuando el Espíritu vino y transformó a los seguidores de Jesús en el nuevo templo prometido por los profetas de la Escritura. Pero esto generó conflicto con los líderes de... Espérate, que si lo hago, no puedo hacerlo. Y produjo la persecución de los cristianos. El Espíritu transformó esto en algo bueno. De hecho, se convirtió en el medio a través del cual las comunidades de Jesús, originalmente judías, fueron esparcidas fuera de Jerusalén para convertirse en un movimiento internacional multiétnico. Y la iglesia emblema de este diverso movimiento de Jesús estaba en Antioquía, la ciudad más grande del Imperio Romano en esa área. Nos quedamos con Bernabé y Pablo sirviendo en la iglesia de Antioquía, y el Espíritu mueve a la iglesia a enviarles en un viaje misionero, lo que abre toda una nueva sección en el libro. Las historias de Pablo y sus colaboradores viajando a diferentes ciudades en el Imperio Romano, anunciando las buenas nuevas de que Jesús es Rey. La primera misión es al interior de lo que se conoce como Asia Menor, que se encuentra en la Turquía moderna, y termina con una reunión importante de los apóstoles de vuelta en Jerusalén.
La segunda misión es a través de Asia Menor y luego hacia la antigua Grecia. La tercera misión es a través de ese mismo territorio y concluye con el viaje de Pablo de vuelta a Jerusalén. Ahora, al contar todas estas historias, Lucas ha resaltado un número de temas importantes por medio de la repetición. Primero tenemos la misión continua a Israel. Cuando Pablo entra a una nueva ciudad, él siempre va primero a la sinagoga judía para compartir acerca del Rey Jesús resucitado y de cómo él está formando una nueva y multiétnica familia de Dios. La mayoría de las veces, muchas personas reconocen a Jesús como el Mesías, pero algunos se oponen a Pablo. A veces hasta lo expulsan de la ciudad como un peligroso rebelde que se opone a la Torá y a la tradición judía. Y esta tensión culmina después del primer viaje, llevando a un concilio en Jerusalén. Pablo descubre que hay algunos cristianos judíos en Antioquía que están diciendo que a menos que las personas no judías se hagan judías, practicando la circuncisión, el día de reposo y obedeciendo a las leyes de comida kosher, no pueden ser parte de la familia de Jesús. Pero Pablo y Bernabé están en profundo desacuerdo y llevan el debate al concilio de líderes en Jerusalén. Entonces ahí, Pedro, Pablo y Santiago, el hermano de Jesús, mostraron a partir de las Escrituras y de su experiencia que el plan de Dios siempre fue incluir a las naciones gentiles en su pueblo del pacto. Así que ellos escriben una carta pidiendo a los cristianos no judíos que dejen de participar en los sacrificios paganos del templo, pero no les requieren que adopten una identidad étnica judía o que obedezcan las leyes de la Torá. Esta decisión fue completamente revolucionaria para la historia del movimiento de Jesús. Jesús es el Mesías judío, pero también es el Rey resucitado de todas las naciones. Así que ya la membresía dentro de su pueblo no se basa en la identidad étnica o en seguir las leyes de la Torá. Simplemente se basa en confiar en Jesús y seguir sus enseñanzas. Y esta realidad multiétnica del movimiento de Jesús nos lleva al siguiente tema que Lucas quiere que veamos en estos viajes misioneros: el choque de culturas entre los primeros cristianos del mundo griego y romano. Lucas registra varios choques en Filipos, Atenas y Éfeso. Pablo va y anuncia a Jesús como la revelación del único Dios verdadero y como Rey del mundo, que muestra a todos los dioses e ídolos como impotentes y fútiles. Y su mensaje es consistentemente visto como subversivo del estilo de vida romano y se le acusa de ser un peligroso revolucionario social. Estas historias muestran cómo las comunidades de Jesús, multiétnicas y monoteístas, no encajaban en ninguna caja cultural conocida por el pueblo romano. El mundo antiguo nunca había visto nada como ellos, y los cristianos despertaron más que solo sospechas. Otro tema que Lucas repite es cómo Pablo y los cristianos son constantemente acusados de rebelión y hasta traición contra el César, el emperador romano. Las personas entendieron correctamente a Pablo. Él anunciaba que había otro rey, Jesús, y también vieron correctamente que la manera de vivir cristiana retaba muchos de los valores culturales romanos. Pero cada vez que Pablo es arrestado e interrogado frente a los oficiales romanos, ellos no ven ninguna amenaza y lo liberan. Estas historias nos muestran la paradoja que la iglesia primitiva presentaba al mundo. Era un movimiento mesiánico judío, pero era étnicamente diverso, lleno de comunidades que trataban como iguales a los hombres y a las mujeres, a los ricos y a los pobres, y a los esclavos y a los libres. Y todos ellos confesaban su lealtad solo al Rey Jesús y no a ningún otro Dios o Rey. Así que su mismísima existencia ponía de cabeza los valores centrales de la cultura romana. Pero los cristianos no representaban ninguna amenaza militar, porque Jesús les enseñó a ser personas de paz. Así que, del único crimen que Pablo y los cristianos pueden ser acusados es no conformarse al status quo. La última sección del libro retorna su enfoque al testimonio de Pablo esparciéndose desde Jerusalén hasta Roma. Su último viaje misionero termina en Jerusalén, donde su controversial reputación le precede. Es atacado por los judíos, quienes piensan él ha traicionado a Israel, lo que atrae la atención de los soldados romanos, quienes piensan que Pablo es un terrorista de Egipto, empezando una rebelión. Así que lo arrestan. Y aquí, Pablo es sometido a juicio. Primero delante de los líderes judíos del Sanedrín en Jerusalén. Luego delante de una serie de líderes romanos en Cesarea. Allí está el gobernador Félix, quien remite el caso de Pablo al siguiente gobernador, Festo, quien eventualmente trae a Pablo delante del rey Agripa. Él termina en prisión durante años, aunque los cargos en ninguno de los tribunales fueron probados,
porque lo que estaba haciendo era anunciando su esperanza en la resurrección que ha sido cumplida en el Rey Jesús. Esto difícilmente puede ser probado como un crimen, pero a este punto, el sistema legal romano no puede simplemente liberarlo. Así que Pablo termina apelando a la Suprema Corte de Roma. Ahora, uno podría pensar que todo este tiempo en prisión sería un contratiempo, porque su pasión es andar por los caminos, iniciando nuevas comunidades de Jesús. Pero en este libro, el Espíritu orquesta todo para bien. Así que el encarcelamiento le da a Pablo tiempo para escribir sus cartas apostólicas más importantes. Y estas se convierten en la forma en que su legado misionero continuará por mucho tiempo después de su muerte. Eventualmente, Pablo es transferido a una prisión en Roma, y después de un aterrador viaje a través del Mediterráneo, donde casi muere, Pablo termina en arresto domiciliario en Roma, esperando su retardado juicio. De manera que en una casa bastante bonita, es capaz de ser anfitrión de reuniones regulares que alcanzan a judíos y gentiles. Y las últimas palabras del libro son acerca de cómo Pablo está anunciando el reino de Dios y enseñando con denuedo todo acerca del Señor Jesús, el Mesías, sin ningún impedimento. Todo esto sucediendo bajo las narices del César en Roma. La obra unificada de Lucas, Hechos, hace mucho más que darnos la historia de Jesús y la iglesia primitiva. Nos muestra cómo el reino de Dios vino a la tierra, como existe en el cielo, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús y de la venida de su Espíritu, empoderando a la iglesia para ser testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y mientras Lucas cuenta la historia, nos ha dado muchos ejemplos de cómo luce la fidelidad al Rey Jesús, compartiendo las buenas nuevas del resucitado Rey Jesús por medio de palabras y acciones. Significa formar comunidades de Jesús muy diversas, donde personas de todas las clases se reúnen, sean tratadas con igualdad, comprometan su lealtad al Rey Jesús y vivan obedeciendo sus enseñanzas. Todo esto se hace confiando en el poder y la guía del Espíritu Santo para liderar el camino hacia adelante. Y de eso se trata el libro de Hechos. Qué interesante la trayectoria que hemos El atravesado libro de Hechos. en este tiempo. Vamos a comenzar en el capítulo 28 y vamos a cubrir los primeros 6 versículos. En el primer video vimos que Espérate. Lucas empieza el libro mostrándonos cómo el Jesús resucitó. Perfecto. Ahora, capítulo 28, versículo 1. Estamos todos ahí juntos. Amén. Dice, estando ya a salvo o estando ya en la costa, supimos que la isla se llamaba Malta. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban ya salvos? ¿Quiénes eran? Si vemos, era Pablo y el estoy en el estudio bíblico en este momento. Si vemos quién estaba, era Pablo y algunos otros presos, ¿ok? Los que habían llegado. Estaba el centurión Julio y sus soldados. Estaba Lucas y Aristarco, amigos, acompañantes de Pablo, y algo bien extraño, que permitieron que amigos acompañaran a Pablo como preso en este viaje. Estaba el capitán o patrón, la tripulación de la nave. Ahora, el total eran 276 hombres que estaban, o personas que estaban, pasajeros en una nave mercante romana cargada de trigo. Ahora, se acercaba el invierno y el clima se volvía más peligroso para navegar. Y vamos a ver la primera foto, mientras que la va a poner ahora. Y vamos a ir viendo esta foto, porque la temporada peligrosa para navegar comenzaba a mediados de septiembre y duraba hasta mediados de noviembre. Y después de noviembre, toda navegación en el mar abierto llegaba a su fin hasta que terminara el invierno. ¿Okay? Y si ustedes recuerdan, Pablo les aconseja y les dice que no sigan adelante, pero el centurión, ¿qué le dice? No. Le daba más crédito al piloto y al patrón
de la nave que al Pablo, las palabras que Pablo decía. Lo vemos en Buenos Puertos, que era un lugar. Vemos que ellos llegaron entonces a un lugar que se llama Buenos Puertos, pero no era un lugar muy atractivo y muy cómodo. No era un lugar muy agradable. Y entonces ahí ellos no querían quedarse los 3 meses y entonces decidieron que iban a salir. Y recuerda que dice que sopló un viento del sur, una brisa del sur, y eran vientos favorables, y entonces se fueron todos, y así que salieron todos juntos. Pero cuando llegaron aquí, si pueden ver lo que están mirando acá, cerca del área de Creta, al salir por ahí, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Tenemos que lo hemos estudiado. Ellos estaban ya por acá, salieron por acá, y ya cuando estaban por acá, es cuando ese viento, que no sabían de dónde vino, les afectó. Este viento era temido entre los marineros antiguos por su poder destructivo. Ya lo estudiamos la semana pasada. Ahora, incapaces de navegar con este viento, todo lo que pudieron hacer fue dejarse llevar. Ya era tanto que tuvieron que decir, bueno, nos vamos a llevar por el viento, que vimos la falta de esperanza de la tribulación y de los pasajeros. Pablo les exhorta a tener ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida, sino solamente de la nave y del trigo. Recuerda cuando Pablo lo estuvimos hablando eso. ¿Qué pasó después? Algunos marineros intentaron escapar del barco. Pablo les dijo al centurión y a los que soldados, si estos no permanecen en la nave, nadie se salvaría. Es una cosa tras cosa. Los soldados entonces cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. En cada punto de que hemos tratado aquí hay tremendas enseñanzas para otro día. Cuando comenzó a amanecer, ya estamos ya, estuvieron 14 días, entonces comienza a amanecer. Y Pablo les exhorta a todos que deben de comer. Entonces, Pablo oró y todos comieron. Entonces, ¿qué hicieron? Aligeraron la nave, estaban llegando casi ya, llegando a las arenas. Todavía aquí, Eglis nos puede dar un poquito más de enseñanza sobre esto. Estaban llegando a la arena, y si no, la parte de adelante se iba con los vientos y todo. Echaron fuera el trigo, echaron todo lo que tenía dentro para que el barco pudiera subir más y pudiera ir un poco más. ¿Qué pasó? El centurión queriendo salvar. Entonces los soldados acuerdan matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, se fugase nadando, porque si no perdían su vida. Entonces el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impide que los matasen. Hasta ahí llegamos. Y entonces regresamos, estando ya a salvo en la costa, supimos que la isla se llamaba Malta. Y la próxima slide, uno se da la idea, o pensando de viendo algo parecido a esta imagen. Si la pueden ver ahí, imagínense estos hombres llegando empapados, mojados, lo que pasaron en el mar. Llegan ahora. Estos marineros experimentados, ciertamente ellos ya conocían a Malta, pero no este lado de la isla. Este viaje, capítulo 27 y 28, ha sido estudiado por personas en la marita, porque ha sido uno de los textos que han usado para estudiar. Casi todo tenemos que tener casi todo el tráfico a Malta llegaba por otro puerto, que es el puerto de Valeta, que es el puerto más grande. Entonces, los marineros que al ver esta parte, con toda la lluvia, con toda la oscuridad, ellos no sabían que estaban en Malta. Ahora, algo interesante, Malta significa refugio. Malta significa refugio. Hay otros que
dicen que también puede ser miel. Entonces pudiera ser un dulce refugio. ¿Okay? Imagínate a estos hombres acá llegando a Malta, llegando a refugio. Ya por fin Pablo dice, ok, estoy camino a Roma. Gracias, Jimena. Y ahora, dice que la bahía donde se cree que encalló el barco de Pablo se conoce como la bahía de San Pablo o St. Paul's Bay, que es la próxima imagen. Y hasta el día de hoy, esta bahía existe. Algo, Marita me dice que era la 1 de la mañana y estaba buscando esta gente, porque uno viendo a Malta en el día de hoy, y lo más hermoso de toda esta historia es como que aún lo que la palabra dice se encuentra en la geografía o en el punto que podamos ver acá, y todos como hasta encontraron 5 anclas muy parecidos a aquellos que eran en aquel tiempo y lo tienen en un museo. Es tan interesante para ver cómo la palabra es verdad. La palabra es verdad. Y cuando uno estudia esto, uno dice, wow, la palabra es verdad. Ahora, ya le dije el nombre de la isla. Ahora, versículo 2, ¿ok? Y los naturales, cuando habla aquí de naturales, es la gente de la isla, ¿ok? O isleños o nativos. Nos trataron con no poca humanidad. Me da interesante ver estos trabalenguas. No nos trataron con no poca amabilidad, porque no más fácil, se nos trataron tremendamente. Bueno, la NTV lo dice más fácil, fueron muy amables con nosotros. Entonces, la gente de la isla, al ver a esta gente llegar, fueron muy amables con nosotros, porque encendiendo un fuego o una fogata, nos recibieron a todos. Ojo, nos recibieron a todos. Estamos hablando de 276 personas, donde habían presos, soldados, tripulantes. Nos recibieron a todos. Y me puse a pensar, muchos de nosotros cuando a veces recibimos a 1 o 2 personas, pero recibir a 8, recibir a 10, pero recibir a 276 personas, pero vemos cómo lo hicieron. Ahora, el versículo 3, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, la echó en el fuego, y una víbora, una serpiente venenosa, cuyo veneno es mortal y de acción rápida, huyendo del calor, se le prendió en la mano y se le enredó y lo mordió en la mano. Pablo, lo vemos que no podía parar, era un hombre, parece que era bastante activo. Enseguida vemos que llegan a la isla y Pablo, ¿qué hace? Va a recoger algunas ramas secas. Y es interesante porque cuando podemos pensar que el apóstol de los gentiles, estamos hablando de Pablo, el apóstol de los gentiles, recogiendo ramas para el fuego. ¿Te has puesto a pensar? El apóstol de los gentiles recogiendo ramas para el fuego. Vemos que el corazón de siervo de Pablo era un corazón de siervo. Y me llamó la atención. Uno de los estudios que escuché decía Paul from captive to captain. Y si cuando el pastor dio la lección esta última vez pasada, vimos que como Pablo al principio, el Señor no le hizo caso a lo que Pablo dijo. Pero después, en medio de la tormenta, Pablo se convierte como el capitán, como el que dirige. Las tormentas no te hace quien tú eres, revela quién tú eres. Las tormentas revelan el líder que hay en ti.
Otro que también recogió ramas, me puse a pensar, y es Jesús. Jesús también recogió ramas cuando lavó los pies de los discípulos. ¿Está a pensar? Jesús recogió ramas cuando lavó los pies de los discípulos. Y me pregunto, ¿cuánto hace que no recogemos algunas ramas secas? ¿Cuándo fue la última vez que le lavaste los pies a alguien? ¿Cuánto hace que no tomas tiempo para escuchar a alguien que está sufriendo y en necesidad de que alguien le escuche? Nos hace pensar. Regresando al texto, dice, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, una víbora o una serpiente venenosa, cuyo veneno es mortal y de acción rápida, huyendo del calor, se le prendió en la mano y se le enredó y lo mordió en la mano. Ahora, es interesante que las víboras o la serpiente venenosas eran común en esta región y también en los tiempos de Jesús y de los apóstoles. ¿Okay? Era algo común. Si tomaras en la mano serpiente o si bebieres cosa mortífera, no te hará daño. Sobre los enfermos pondrás tus manos y sanarás. Marcos 16. En Lucas también nos dice lo mismo, algo parecido. He aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y no hay nada que os dañará. Podemos ver las serpientes desde aún que era algo. Ahora, algo interesante que en la isla de Malta, hoy en día eso ya las han eliminado. They're extinct en esa región. Y algo que me llamó la atención de esta parte de la serpiente, y que conocemos también los falsos maestros aquí en los Estados Unidos, donde en medio del culto sacan una serpiente y sacan un vaso de veneno y te hace que tómalo y verás que no te va a pasar nada. Se ponen a tentar a Dios y eso está sucediendo aquí, está aconteciendo hoy en día acá. No es algo, tristemente son gran parte de las iglesias pentecostales que son los que practican, se han ido a este extremo. Y cuando el diablo no te frena, te empuja. Ahora, cuando te comprometes en servir al Señor, escucha claramente, cuando tú te comprometes a servir al Señor, sea el ministerio de oración, de intercesión, de enseñanza, de inste, de evangelismo o cualquier otro ministerio, ojo, cuidado, atención, no te asombre cuando aparece una víbora. Cuando estás, que llegas al momento, si yo voy a servir al Señor en este ministerio, en el inste, empiezas el inste y de repente empiezan cosas a suceder. Cuidado, que aparece una víbora. Aparece en situaciones en el trabajo. Aparece en situaciones en la casa. Situaciones en la familia. Situaciones como cuando se te rompe el auto. Pero ahora, Señor, que yo he decidido que voy a servirte, ¿por qué es que esto me está pasando ahora? Cuidado, no te asombres cuando aparece la víbora. Recuerda cuando estabas tibio o frío espiritualmente, con un pie en la iglesia
y otro en el mundo, todo iba bien. Recuerdo años atrás cuando un joven de la iglesia me encontró en una discoteca y yo estaba repartiendo trataditos. Cuando estás en esa condición de frío o tibio, un pie en el mundo y uno en la iglesia, todo va bien. No vas a ver víboras por ningún lado. El enemigo no eres una amenaza para el enemigo. Cuando estabas como espectador en un juego junto a los 60,000, ha dicho el pastor muchas veces en la prédica, mientras los 24 jugadores están dando el todo en la cancha, tú estás sentado como espectador gritando. No eres una amenaza. Ahora, cuando estás determinado en tu corazón, yo voy a servir al Señor. Cuando tú tomas la determinación, yo voy a servir al Señor. Y que tú propongas como Daniel no contaminarte con la porción de la comida del rey, te conviertes en una amenaza para el enemigo y él no se quedará conforme. Pero tengo buenas noticias para nosotros. Nosotros conocemos el final del libro. Ya hemos leído el último capítulo. Sabemos que el que está en nosotros es mayor que aquel que está en el mundo. Tenemos a nuestra disposición el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Es el mismo poder que opera en nosotros. No te asombres porque van a venir. Vas a ver víboras. Ahora, versículo 4 dice: cuando los naturales, los isleños, vieron a las víboras colgando de su mano, se decían a otros: ciertamente este hombre es un homicida, es un asesino, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir, o la justicia no permitirá vivir. Ahora, estos hombres sabían que Pablo era parte de los presos, de los que venían presos. Y sabían que se habían naufragado, llegan y no para ahí, sino ahora una víbora lo muerde. Se decían unos a otros: ciertamente este hombre es un asesino. Ahora, algo interesante y me llamó la atención: estos hombres eran paganos que adoraban a dioses, tenían un conocimiento de lo malo y de lo bueno. Cuando le dijeron que si Pablo ha hecho esto, es porque es un asesino. Tenían el conocimiento de lo malo y de lo bueno. Tenían un sentido de moralidad. Si también vamos a otro libro de la Biblia, sabemos lo que aconteció con Jonás. Escapado de Dios. Y tú dices: yo soy el hombre que estoy causando este mal. La justicia no deja vivir, o como le dice acá, los nativos estaban convencidos que la justicia finalmente había atrapado a su prisionero. Y cuando habla justicia aquí, está hablando de una diosa de ellos, que era la diosa justicia. No era la justicia de ser justo, no, que el mes no, era una diosa que ya lo había alcanzado. Los nativos sabían que Pablo era un prisionero, asumieron que había cometido un gran crimen, un grave crimen, y que la diosa de la justicia no permitiría a Pablo escapar sin ser castigado. Y me llama la atención, desde la creación podemos ver que Dios
creó al hombre y le puso algo en lo cual llamamos conciencia. La diferencia del bien y del mal. Hay algo innato cuando Dios crea al hombre. Y es esa conciencia. Pero también podemos ver algo innato que tiene que buscar algo que adorar. Si ves en cualquier parte, en cualquier tribu, lugares que tienen que adorar a un poder, a algo mayor que ellos. Y es porque Dios nos creó con el propósito de que ese vacío que hay en el hombre, el único que lo puede llenar es Él. Es Él. Romanos 1, léanlo, capítulo 1 y se darán cuenta. Pero él, versículo 5, pero él, Pablo, sacudiendo la víbora, la serpiente venenosa, en el fuego, ningún daño padeció o no sufrió ningún daño. Ningún daño padeció. Qué interesante. Dios no salvó a Pablo de una tormenta solo para permitirle morir por una víbora. Aunque a Pablo o a nosotros puede ser un poco difícil de entender en nuestro caminar cuando experimentamos tormentas y después al acabar esa tormenta experimentamos situaciones con víboras. Hay muchos que están a punto de tirar la toalla, no más. Pero aquí vemos en Pablo el ejemplo. Yo tengo que ir ¿a dónde? A Roma. Yo tengo un trabajo, una labor que llevar a cabo en Roma. Ni la tormenta, ni la víbora me van a frenar en el llamado que Dios me ha puesto. Y eso me impactó tanto, iglesia, de que hoy en día estamos viendo tormentas, estamos viendo víboras, estamos viendo situaciones, pero es hora de que seamos machos, los machos, y las mujeres sean mujeres espiritualmente, y decir, no, yo voy a tomar mi lugar. Mi familia hasta aquí. No continuarás. Y en la mente lo que nos viene es cuando vemos las películas, cuando unos cuantos cowboys salen de un lado y van a ayudar a un campesino a otro lado porque los indios están entrando y después vienen otros y van a dar apoyo y ayudar. Pero Dios está llamando en el día de hoy que sacudas la víbora. Es hora de sacudir la víbora, tomar tu lugar espiritualmente en tu casa y decir hasta aquí, no más, hasta aquí, no más, y empezar a tomar de nuevo el territorio que se te ha sido robado espiritualmente. Pablo estaba protegido. Le fue prometido que iría a Roma. Cuando es necesario que testifique también en Roma. Hechos 23:11. Y Pablo aún no había llegado a Roma. No era tanto que nada pudiera detener a Pablo, sino que nada podría detener el cumplimiento de la promesa de Dios en la vida de Pablo. Una frase que me impactó de Corrie ten Boom dice, if God sends us on a stony path, He provides strong shoes. If God sends us on a stony path, He provides strong shoes.
Si Dios nos envía por caminos pedregosos, Él provee zapatos fuertes. Iglesia, sacude a la víbora. Las víboras pueden ser que te tomen de sorpresa y se prendan de tu mano, pero sacúdelas y échalas al fuego y continúa con tu misión. Continúa con tu llamado. Iglesia, las víboras van a tratar de atraparse de ti. Sacúdelas. Determina y continúa donde Dios te ha puesto, en el llamado que Dios te ha puesto. Y voy a seguir hacia adelante. Voy a ir a mi Roma. ¿Cuál es la Roma que Dios ha llamado para tu hogar, para tu familia, para nuestra iglesia como templo de la Biblia abierta? Porque también llega el momento de como cuerpo sacudimos las víboras. Como iglesia sacudimos los que nos está deteniendo de ir y alcanzar nuestra Roma. Versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho o después de esperar un buen rato y viendo que ningún mal le venía, que nada le pasaba, cambiaron de parecer o cambiaron de opinión y ahora dijeron que es un Dios. Esta es una típica reacción humana por estos nativos. Pablo fue visto en extremos, ¿ok? Primero era visto que como un criminal. Este hombre tiene que ser un criminal. Tuvo que haber hecho algo porque la diosa justicia los quiso acabar en el mar. No logró acabarlo, pero entonces la culebra o la víbora y nada pasa. Y de repente cambian de opinión. Dicen después como un Dios. Y uno se ríe al ver esto. Y me acordé que yo solamente una vez fui en Brasil, me llevaron a un juego de fútbol. Estaba jugando Corintios contra Santos. Y algo interesante, iba a usar un color de un pullover que era del equipo contrario. Y me dijo los hijos de Buen Pastor, no, te lo pongo porque te lo arrancan. Y yo vi que arrancaron. Pero algo que yo vi extraño, primero le decían piropos al jugador. Y cuando ese jugador no hacía nada correcto, ya empezaban las palabrotas. Pero si lo aman y lo odian. Y en el ministerio muchas veces pasa lo mismo. Hay momentos que no supimos explicarnos correctamente o no entendieron claramente lo que estamos intentando de comunicar y muchos se enojan con nosotros. Metí la pata. Pero también otras veces nos elogian. Y yo tengo que ver eso porque mi personalidad, Jimena, cada vez que siempre de las 5, yo soy ¿cuál, Jimena? En el lenguaje del amor. Luis es palabra de aprobación. Entonces, para mí es un cuidado. Que nos elogien. Qué lindo cantaste. Qué bueno estuvo el estudio. Qué bueno quedó la decoración. ¿Qué tal te la comiste tocando el piano, la batería? Y cuidado como Pablo, hay momentos que tenemos que sacudir esos y echarlo al fuego. Ese tipo de elogio, cuando dejamos que continúe obrando en nosotros, es algo que comienza a pasar en nosotros, donde nosotros no nos damos cuenta, pero nuestro cónyuge, personas muy cerca a nosotros, espirituales, sí comienza a darse cuenta que está comenzando una transformación en uno. Y puede ser que esos elogios de esa ancianita que te dio esa palabra fue sincera. El problema no es en las palabras que ella te dijo. El problema está en la condición de tu corazón. Cuidado.
Yo me estoy hablando a mí mismo en estos momentos, ¿ok? Cuidado. It's a matter of the heart. Si recuerdas el ejemplo que podemos ver y nos enseña claramente es Lucifer. Y ese espíritu se está viendo en el ministerio, en el siervo de Dios hoy en día. ¿Cuánto hace que no ves a un pastor recogiendo basura o recogiendo hojas secas? O un líder, no solamente a un líder. Porque esa acción internamente se está convirtiendo que están con esa misma actitud espiritualmente sin darse cuenta. Es un ciclo que está aconteciendo, que estamos viendo que Dios desea romper. De que lleguemos al punto de que queramos y que llegue el momento, sacude esa víbora. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó socialmente por 3 días, solícitamente por 3 días. Ahora, en el momento de la visita de Pablo a Malta, recuerden que esto era parte del Imperio Romano. Y si te pones a estudiar, ven quiénes estuvieron anteriormente, los romanos, y después ven otros grupos que han estado, y ver la historia y ver esta isla. Es interesante cuántas banderas han estado sobre este lugar. Pero en este momento vemos que era romano, y es muy probable que este hombre era como el gobernador que Roma había puesto en ese lugar. Y debe haber tenido tremenda hacienda, vamos a decir, para poder hospedarlos a todos. Y nos hospedó por 3 días. Estamos hablando, bueno, 276 personas. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre, de disentería. Y entró Pablo a verlo. Y si recuerdan quién es el que está escribiendo esto, es el doctor Lucas. Si hubiera sido Marco o otro, seguramente alguno de estos puntos no lo... Pero Lucas, su profesión era doctor. Y no solamente dice que estaba teniendo fiebre, pero disentería. O sea, que como nos da lujo de detalles, diferentes cosas. Y después dice, y después de haber orado, les impuso las manos y les sanó. En griego no es fiebre, sino fiebres. Era como si una fiebre que duraba de 3 a 4 meses venía, se iba. Era y muy el cuerpo y se iba debilitando cada día más. Y se cree que era una enfermedad conocida como la fiebre de Malta, que viene de un microorganismo que se encuentra en la leche de las cabras maltesas. Algo súper interesante lo que uno puede encontrar. Sus síntomas usualmente duraban 4 meses hasta que la persona, en la mayoría de los casos, moría. Adam Carr, el comentarista, dice que es un desorden mencionado aquí por Lucas, donde los intestinos estaban en un estado de inflamación y una fiebre general que ayudaba a la disentería en su obra de muerte. Nada menos que un milagro podría haber hecho una curación instantánea en el paciente. Qué hermoso que vemos que Pablo entra, ora por él, impone manos y Dios lo sana. Versículo 9.
Dice, hecho esto, también los otros enfermos, los otros en la isla tenían enfermedades y venían y eran sanados. Vemos todo lo que tuvo que atravesar Pablo para llegar a esta isla de Malta. Y habían varias islas en el camino, pero era el plan y era el propósito de Dios que encallaran en esta isla, en Malta. A veces nosotros no entendemos cuando a través de situaciones, a través de tiempos difíciles, no llegamos al lugar de nuestro destino, pero hay una parada temporal. Muchas veces en el último viaje tenía que venir de la frontera de México a Dallas, pero había una tormenta, un avión pequeño, tuvimos que parar en una ciudad y no pudimos llegar. Y en nuestras vidas hemos puesto un curso en nuestras vidas donde queremos ir, pero vemos cosas fuera de nuestro control que pensamos que están fuera del plan de Dios. Pero si estamos en su perfecta voluntad y Dios permite que atravesamos en esos momentos o por esos momentos, es porque Dios quiere hacer una obra nosotros en este momento. Puede ser que tú has preparado tus maletas, tienes todo listo para ir hacia Roma. Pero por algo, Dios no ha permitido que lleguemos a Roma. Por algo, Dios nos ha dejado en Malta. Porque ya Dios sabía de Publio. Ya Dios tenía y sabía del padre de Publio. Y ya Dios sabía que cuando los demás en Malta vieran lo que Dios hacía a través de Pablo, iban a traer los otros enfermos para que Pablo pusiera sus manos y fueran sanados. Hay momentos que no entendemos el camino o la trayectoria. Pero cuando regresas y analizas y ves, te das cuenta que la mano de Dios ha estado sobre tu vida en todo el camino. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. No te quejes en estos momentos porque estás en Malta. Pero mira espiritualmente quién está necesitado y quién está para que tú vengas, pongas tus manos sobre él y sea sanado. Versículo 10, y terminamos. Los cuales también, o como resultado, nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, o cuando llegó el tiempo de partir, nos cargaron de las cosas necesarias. O la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Estuvieron en Malta 3 meses. Puede ser que en estos momentos tu deseo es llegar a Roma. Por algo que tú no entiendes, Dios te tiene en Malta. Dios te tiene en Malta
Y es porque hay un propósito para tu vida en Malta. Llegarás a Roma, pero en el tiempo de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Padre, pedimos, Señor, que tú nos hables, Dios. Que tú nos hables, Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a sacudir la víbora. Ayúdanos a continuar hacia adelante a pesar de las situaciones y poder decir, con todo, yo me alegraré en el Dios, mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Luis. Qué bueno cuando hay ejemplos así de hombres que a pesar